pues cuando empecé a preparar esta charla, lo que quería hacer con el título era jugar un poco con las palabras, ¿no? De estimación y estimación, ¿vale? Hay una línea muy fina entre una y otra, y de hecho quería que fuera un poco ambiguo. Le digo a Jordi, oye Jordi, ¿qué te parece si llamo la charla Te estimo? Dice, no, bien, Víctor, mejor que no, busca Totilio, porque esto aquí en Cataluña es un poco ambiguo. ¿Cómo? No, perfecto, me viene muy bien, te estimo, puede ser muy directo. Pero bueno, al final me dejé convencer y he llamado al título Estimaciones, ¿vale? Me presento muy brevemente. Soc de Toledo, vaig viure a Madrid 17 anys i ara fa 5 anys que estic aquí a Tarragona. Parlo una mica català. Soy padre de 2 hijos, así que si veis que me quedo así mirando un poco al infinito es porque los mocos, las fiebres y las bronquitis van a acabar conmigo. Soy ingeniero informático, como ha dicho Óscar. No voy a decir la universidad porque tiene ahora ya muy mala fama. Se parece a la Universidad de Juan Carlos, es parecida, pero no me han regalado el máster, así que voy a ver si reclamo algo. Soy autónomo, soy formador y consultor tecnológico. Esto que suena también un poquito ambiguo, bueno, básicamente lo que hago es ayudar a las empresas a hacer un mejor software y aportar el valor a través de por ejemplo, la metodología ágil de desarrollo, ¿vale? Y con todo lo que hago, intento siempre, solo si conoces esos que aparecen ahí abajo, intentar aportar un poquito de rigor, un poquito de cariño y un poquito de humor a partes iguales, ¿vale? Porque si no, la verdad que me siento bastante desplazado. ¿Quién tiene que responder a esta pregunta en su día a día, alguna vez? ¿Estimáis todos aquí? ¿Están metidos en tareas de estimación? ¿Cuántos sois desarrolladores? Vale. Los que sois desarrolladores y no habéis levantado la mano en la estimación, sois unos verdaderos privilegiados, ¿vale? Esta charla trata de establecer una serie de pautas, una serie de guías, ¿vale? Que nos ayuden a intentar encontrar modos de que no nos caiga una gota de sudor frío cada vez que nos hagan esta pregunta, ¿vale? Porque la verdad que en la respuesta está posiblemente el bienestar de mucha gente, ¿vale? Pero para eso necesito también que contextualizar todo esto. ¿Alguien conoce el proyecto Mástil? ¿Os suena? De hecho, por notas de prensa, ya os pasaré las slides, ¿vale? Pero por enlaces hubo parte que se desarrolló aquí también en Tarragona, ¿vale? Pero bueno, básicamente era una aplicación de gestión para el Ayuntamiento de Madrid cuyo propósito era facilitar el pago del impuesto de tracciones mecánicas de todos los ciudadanos de Madrid, ¿vale? Entonces esto viene, fijaos en la fecha, 2006, bueno, a lo mejor tenía que haber censurado la empresa. ¿Alguien de T-System aquí? A lo mejor tenéis más información que yo, pero bueno, es una nota de prensa, ¿vale? Seguramente tenéis más información que yo. Bueno, en el año 2006 T-System sacó un proyecto por 7 millones de euros, ¿vale? Con el propósito de dar solución a los vehículos de tracción mecánica, ¿vale? Ese proyecto evoluciona. Y en este titular del Confidencial nos dice: Madrid entierra 10 millones en un programa informático que no funciona después de 6 años. ¿Vale? 10 millones de euros, 6 años y no tienen nada funcionando, ¿vale? A lo mejor lo están pasando un poquito mal. Pero es que Economía Digital, esta de no hace mucho, es del año 2016, dice: Madrid gasta 18 millones de euros en un sistema informático que lleva 10 años en pruebas. Los que lleváis poco tiempo en el mundo de desarrollo y en la informática, leyendo esto, a lo mejor estáis todavía a tiempo de cambiar de profesión, ¿vale? Esto no ha cambiado mucho, posiblemente en la comida podamos encontrar alguna historieta, pero nos tiene que servir para aprender, ¿vale? Para aprender. Entonces hay una empresa sueca, Standish Group está en Boston, que tiene sedes también en Suecia, ¿vale? Que se dedica sobre todo a investigar los proyectos de desarrollo de software, ¿vale? Ahí pasaré también enlace, hay un montón de factores que miden para intentar dar respuesta o dar visibilidad a que cuáles proyectos funcionan, cuáles proyectos están fastidiados y cuáles proyectos se cancelan. Proyectos largos tienen una tasa de fallo de un 24%. 24%, eso es 1 de cada 4 proyectos, se cancela antes de haber subido ni siquiera a producción. Pero es que tenemos que para proyectos medios incluso sube a un 31%.
hay algo aquí que nos tiene que actuar como de salvavidas y dar un poquito de esperanza, y es que para los proyectos pequeños hay una tasa de éxito de un 62%. ¿Vale? ¿Alguien conoce esta cuenta de Twitter, el informático enfurecido? Bueno, esto fue un tuit del otro día, del 15 de octubre, y creo que daba también un poquito el toque macarra que me gusta para dar un poco a las charlas, ¿no? Y él preguntaba, hizo una encuesta, dice, ¿qué es más fácil? ¿Cumplir los plazos de desarrollo o viajar al espacio? 436 votos, 82% consideró que era más fácil viajar al espacio. Pero es que no solo eso, había gente también que guiaba con alguna solución, que era matar al comercial. ¿Cuántos habéis deseado matar al comercial alguna vez en vuestra vida? ¿No? ¿Uno? ¿Xavi? Vale, entonces para intentar dar un poquito de guía y qué factores hay que tener en cuenta, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué estimamos, ¿vale? Y para esto, ¿alguien conoce a este señor? Bueno, este es Barry Boehm, fue uno de los precursores y los que más hincapié hizo en el estudio de la ingeniería, de las estimaciones y sobre todo en la economía del software, y entre otras cosas implementó el modelo COCOMO. COCOMO me lo enseñaron a mí en la Universidad Carlos III en el año 2000, creo, posiblemente antes. ¿Alguien conoce el modelo de COCOMO? ¿Sí? Se me acaba de caer una gota de sudor. De la universidad también. Vale, o sea, esto no habéis llegado nunca a aplicarlo en vuestros proyectos. Mejor, me quedo más tranquilo. Bueno, COCOMO se basa en un modelo de estimación en el que tantas líneas de código tiene tu software, tanto va a costar. Os parece muy sensato, ¿verdad? ¿No? Pues esto no lo has enseñado a mí en la universidad, en ingeniería del software, ¿vale? El modelo de COCOMO, ¿vale? Por fortuna no tiene mucha aplicación, ¿vale? Pero bueno, Barry Boehm aportó muchísimas cosas muy interesantes. De hecho, creo que esta slide la podéis ver en cualquier conferencia de desarrollo de software en el que nos viene a decir que cuál es el coste de corregir un error. Y nos dice que en la fase de requerimientos ese coste es muy bajo. En la fase de diseño, ese coste sube un poquito. En la fase de implementación, ya va subiendo un poquito más. Y de hecho, alcanza su máximo cuando ya tienes que corregir algo que está en producción. Ante esto, ¿qué hemos hecho los ingenieros de software? Dar mucha importancia al presupuesto. Claro, ¿por qué? Porque no nos queremos gastar muchísimo dinero en nuestro proyecto, ¿no? Cuando tengamos que corregir un error en producción y nos cueste algo más que sudor y lágrimas, ¿vale? Entonces, lo que podemos extraer de la gráfica de Barry Boehm es que nos interesa el presupuesto y nos interesa la planificación. La planificación de algo tan sencillo de ¿para cuándo voy a poder tener esto? ¿Vale? Incluyendo análisis de riesgos, incluyendo tiempos y todo lo que queramos. Pero también encierra un poquito de mala fe. Porque lo que queremos siempre cuando planificamos es saber a quién vamos a tener que culpar, ¿vale? Cuando el proyecto va mal, oye, ¿quién estimó esto? No, fulanito, vale, tenemos culpable. O sea, que hemos cumplido con alguno de los puntos más importantes de nuestro proyecto. Yo quiero además crear un poquito de controversia con esta charla. ¿Alguien piensa que la estimación aporta valor? O mejor dicho, ¿quién piensa que no aporta valor la estimación a un proyecto? Un agilista. Bueno, hay que entender valor como aquello que realmente que hace nuestro producto sea utilizable o sea mejor, ¿vale? Dicho de manera un poquito más ambigua. Esto es, vosotros pensáis que cuando utilizáis un producto, cuando cogéis una aplicación para móvil, me digo, uy, este producto me gusta mucho, se nota que está bien estimado, ¿no? De hecho está el iPad. El iPad fue un producto que estuvo por encima del presupuesto, se entregó tarde y con menos funcionalidad de la que esperabas. Y sin embargo ese proyecto fue un éxito, ¿vale? Entonces yo os quiero dejar aquí un tip y ojalá que lo podamos discutir luego durante la comida, porque para mí estimar es un desperdicio. No aporta ningún valor, ¿vale? Pero para poder tener un poquito más de perspectiva, también tenemos que analizar un poco qué es lo que medimos, ¿vale? Y el más habitual es medir en tiempo, medir en horas en un proyecto. Yo he escuchado un montón de veces, tenemos un proyecto de 2000 horas. ¿Quién mide proyectos en horas? Ahí, en horas, NetSystem.
No, no, esto es muy habitual, ¿eh? De hecho, da una precisión muy importante de dónde pueden ir las aproximaciones de tu proyecto. El problema de las horas es tomártelo como si fuera un contrato fijo, como si fuera sangre. ¿Vale? Como decir, oye, no, vamos mal el proyecto porque las horas que estimamos inicialmente se nos han ido. ¿Vale? Podemos tener alternativas que pueden dar un poquito más de exactitud, como el esfuerzo. Es decir, las horas por persona. Ya no solo tenemos en cuenta el tiempo, sino que medimos las horas por persona, ¿vale? Y por último, y este es el enfoque agilista, es que depende un poco de la unidad de medida. Podemos estimar en puntos de historia, podemos estimar en tallas de camisetas, podemos utilizar algo que nos diga cuánto de complejo es hacer algo, o cuánto de valor aporta algo, o cuánto de incertidumbre tiene esto que vamos a estimar, ¿vale? Pero bueno, lo desarrollaremos más adelante. Técnicas de estimación, ¿vale? Y aquí hay un montón, ¿eh? Si leéis el libro de Barry Boehm, hay como a lo mejor 20 o 30 técnicas de estimación. Es del año 1981. Yo no lo he terminado de leer, no os puedo decir absolutamente todas, pero sí que voy a hacer algunas de las que al menos en mi experiencia más se utilizan. Estimación por analogía. La estimación por analogía... Qué gracioso, Oscar. Me estaba marcando 5 minutos. Digo, no puede ser 5 minutos. La estimación por analogía. Esto para el que entendáis un ejemplo muy claro, ¿vale? Tenéis que tener un precedente. ¿Cuántos de nosotros no cogemos muchas veces, oye, una consulta web, un acceso a base de datos y mostrarlo dentro de una página? Es más o menos 10 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un precedente. Eso es una estimación por analogía. Pero cuidado, porque hay que saber medir el nivel de precisión que queremos medir. Esto no es lo mismo utilizar por analogía una tarea, que utilizar por analogía un proyecto. ¿Vale? Aquí podemos cometer el error de pensar que, oye, hicimos un proyecto el año pasado que era una tienda online que se vendían productos. Y este año nos ha venido un proyecto que es una tienda online para vender entradas. Oye, pues utilicemos una analogía. Y entonces pasa esto. Que cuando empiezas a unir las partes, de repente no empiezan a encajar. Y nos encontramos con que aquello que se suponía que era igual, no lo es tanto. Este es el equipo de Gales, que incluso tenemos aquí a Gareth Bale y está sonriendo, ¿vale? Esto es porque no lleva la camiseta del Real Madrid, seguramente, pero esto es un ejemplo muy claro de analogía que no lo podemos utilizar como si fuera una una bala de plata, ¿vale? Tenemos que tener muchos más factores en cuenta. Por ejemplo, el juicio de un experto. Esta creo que es la técnica más implementada en cualquier empresa que se dedique al desarrollo de software. Esto es, ¿en qué empresa no hay un gurú? ¿Vale? El que se dedica a hacer análisis, se dedica a hacer arquitectura, se dedica a hacer estimaciones, ¿vale? Y lo complicado de este perfil es que hoy en día necesitas saber mucho de todo para poder utilizar una verdadera precisión. Esto es Angular, base de datos no relacionales, aplicaciones móviles. Este perfil de juicio experto, necesitáis un Chuck Norris, ¿vale? Necesitáis un Chuck Norris si realmente queréis aportar una verdadera precisión a vuestras estimaciones, ¿vale? Una técnica que también puede funcionar muy bien y que además, a contraposición del juicio experto, es que además puede ser colaborativa y es mucho más lenta pero mucho más precisa. ¿Por qué? Porque lo que consiste es visualizar tu proyecto de abajo arriba. Vas de lo más específico a lo más general. Un ejemplo, ¿cuál es? El WBS. Esto a mí también me enseñó en la universidad y es de las pocas cosas que de ingeniería del software de vez en cuando sigo aplicando, ¿vale? Ya no solo por la precisión de los elementos que hay que implementar, sino por la multitud de conversaciones de lo que hay que hacer. Aquí ya podemos tener un poquito más detalle de qué es exactamente lo que quiere nuestro cliente y además lo podemos validar antes de poder hacer nada, ¿vale? Así que esta técnica de bottom-up posiblemente os pueda servir para muchos de vuestros proyectos. Los agilistas, ¿alguien de aquí hace planning poker? ¿Sí? Vale. Planning porque para los que no conozcáis en qué consiste esta técnica, normalmente se suele utilizar por medio de ítems que corresponden a historias de usuario. Entender una historia de usuario
como algo, esto viene de XP, que antes ha citado Carlos Buenos Vinos, ¿no? Que es una tarjeta que tiene una serie de elementos que aseguran qué debe de realizar para darse por hecho y, sobre todo, lo más importante, que incluye una conversación. Aquí lo interesante de un estado de usuario no es el número como tal, ¿vale? No es el 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, la serie de Fibonacci, ¿vale? Aquí lo importante de todo esto es la conversación. Detectar problemas de implementación a la hora de ejecutar Planning Poker es tan sencillo como decir: meteros en un sprint planning y cuando alguien pregunte, oye, ¿no hay 4? ¿No os ha pasado estos? No, es que no es ni un 3 ni un 5, es un 4. Mala implementación. No se está entendiendo lo que es el Planning Poker. El verdadero valor de Planning Poker está en las conversaciones. ¿Por qué? Porque da una guía muy importante al equipo de qué es lo que hay que hacer para dar un ítem por finalizado, ¿vale? No es importante. Estamos gestionando la incertidumbre. Esta palabra que los agilistas llevamos grabadas a fuego en nuestro día a día. Lo importante del Planning Poker es la conversación, ¿vale? ¿Alguien ha oído esto de no estimates? No estimates. Hostia, esto suena un poco heavy, ¿no? De hecho, os voy a anticipar lo que creo que representa para mucha gente que oye esto. Estos son unos hippies. ¿Qué es esto de estimación? No estimates es un movimiento que a través de un libro de Vasco Duarte que se llama No estimates, ¿vale?, nos viene a hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es decir, él parte de la premisa de que estimar es un desperdicio, ¿vale? No aporta ningún valor a un producto. Y por tanto, si tenemos una incertidumbre muy alta y no sabemos qué vamos a estimar y no se sabe muy bien qué es lo que quiere, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a estimar? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo? Y él propone una serie de soluciones para intentar evitar este proceso de estimaciones. Oye, estima los ítems primero que te dan mucho más valor, ¿vale? Muchas veces, sobre todo con proyectos a largo plazo, que supongo que el proyecto Mástil tendría algo de todo esto, los equipos se encierran en su sala y no verán al usuario hasta un año después, ¿no? ¿Y qué está implementado? Pues lo que al equipo le ha parecido más importante. Puedes tener una pantalla de login, puedes tener un montón de funcionalidad que realmente no aporta mucho valor comparado con otras historias de usuario, ¿vale? Entonces es muy importante esta priorización por valor para entender en qué consiste esto en Estimates. Y a partir del progreso del equipo vas a poder medir la velocidad. Y con la velocidad y con ítems ya desarrollados vas a poder obtener un pronóstico de cuándo va a estar tu proyecto. Y esto no es una foto final, esto es una foto que se actualiza constantemente. Cada vez que vas tirando sobre un producto, vas actualizando la fecha de entrega. Eso nos ayuda a encontrar una respuesta al por qué estimamos. Aquí tenemos una planificación, un control del riesgo de la planificación que nos puede servir para nuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta para poder realizar estimaciones? Esta también es de Barry Boehm, ¿vale? En el libro este de Software Economics. Nos decía que cuanto menos sabemos de un proyecto, que es aquí la fase inicial, más posibilidades tenemos de fallar. Es lógico, ¿no? A medida que vas avanzando sobre el proyecto, tienes mucha más precisión sobre lo que tienes y evidentemente te puede proporcionar una visión mucho más precisa sobre lo que tienes que implementar. Y luego está la ley de Parkinson, que este es un ejemplo, el ejemplo que os voy a poner os va a servir de mucho. Cuando hay que formar gobierno en Cataluña, ¿vale?, y se dan 6 meses de plazo, no llegan a un acuerdo el mes 1. No llegan a un acuerdo el mes 2. Cumplen los 6 meses hasta que llegan a un acuerdo. Esto es muy sensato. Nadie termina las tareas antes de que dice, oye, si esto está para el viernes, le dice, oye, no, el martes, oye, que esto ya está. No, normalmente intentamos ocupar todo el tiempo que tenemos para un trabajo. Y sobre todo, esto es lo que más me puede ayudar a haceros explicar por qué es importante una técnica u otra, es el modelo de Canevin. ¿Alguien conoce Canevin? Vale, pues esto viene de David Snowden, un investigador, lo diré, sueco no, bueno, está por ahí arriba, ¿vale? Pero es un investigador que medía la complejidad y nos situaba una serie de operaciones que nos sirven como marco de trabajo para tomar
sobre todo, un contexto muy preciso. Y nos decía que el obvio, lo complicado, lo complejo y lo caótico son una serie de escenarios que nos pueden ayudar a interpretar qué es importante y qué no. Por ejemplo, un ejemplo de obvio. Aquí estamos en un marco totalmente predecible. Obvio puede ser montar un mueble de IKEA. Esto es seguro unos pasos, no hay incertidumbre. Tú sabes que las causas y los efectos están totalmente relacionadas, ¿vale? Luego tienes el modelo complicado, en el que ya posiblemente necesites, para poder resolverlo, tareas de ingeniería. Necesitas analizar exactamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las causas y los efectos ya no están relacionadas, ¿vale? Un ejemplo de complicado puede ser tirar un cohete a la luna. Aquí lo bueno de tirar un cohete a la luna es que el segundo te sirve para hacerlo mejor que el primero, ¿vale? Y luego tienes el contexto del complejo. El caótico lo vamos a pasar un poco por encima porque además vamos justo de tiempo, pero el complejo es que ya no te sirve ninguna, no tienes ningún precedente, ¿vale? Que este es el modelo simple. No puedes aplicar nada de ingeniería y la única forma que tienes de saber interpretar qué es lo que ha pasado es probando, ¿vale? En este escenario, en el caótico, no te sirve nada de lo anterior, lo único que tienes que hacer es actuar. Situando las técnicas que hemos visto, analogía, forma parte del escenario simple. Tienes un precedente, puedes relacionar, ¿vale? Tú puedes aplicar aquí una regla de 3. Si esto me cuesta tanto, esto me va a costar lo siguiente. Complicado, juicio del experto, ¿vale? Es el que se encarga de analizar y aplicar distintas tareas de ingeniería que nos ayuden a poder entender cómo resolver las cosas. Pero necesitas un experto, ¿vale? Porque estás en un contexto complicado. En medio de lo complejo y de lo complicado, tienes el bottom-up. Recordad que el bottom-up era ir desde lo más específico a lo más general, ¿vale? Y para contextos que están entre lo complicado y lo complejo, puede funcionar muy bien. Y luego tienes también el planning poker. Aquí puede funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque ya tienes incertidumbre. Aquí no puedes utilizar medidas mucho más precisas que las horas o el esfuerzo, ¿vale? Si no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque ahí lo que tienes que hacer es probar, ¿vale? Y precisamente probar es lo que nos dice no estiméis que tenemos que hacer. No tenemos que perder tiempo en estimación. Lo que tenemos que intentar hacer es desarrollar los ítems cuanto antes mejor para poder medir la velocidad y el progreso de nuestro proyecto. Caótico, lo que podéis hacer es salir corriendo directamente, porque esto cuando se cae, esto lo vais a entender muy bien, cuando se os cae el servidor de Apache el fin de semana, el viernes, aquí no sirve. No tienes posiblemente ninguna analogía anterior que la que te pueda servir para poder solucionar el problema. No tienes tampoco posiblemente ninguna tarea de ingeniería que te pueda ayudar. Lo primero que tienes que hacer es actuar. Y posteriormente, pues sí, lo que te ayude mucho es poder mover el aprendizaje al entorno complejo, al complicado, para que al final lo conviertas en un modelo repetible y escalable, que es lo que puedes hacer en el contexto simple. Así que bueno, ya termino. Conclusiones que nos pueden aportar esta charla de estimaciones. Yo os doy una serie de tips, ¿vale? Pero evidentemente es bajo mi criterio personal. Uy, perdón. Estimar es desperdiciar, ¿vale? Si alguien sigue pensando que después de la charla que no, es que la estimación aporta muchísimo valor a los proyectos, ¿vale? Valor, ¿vale? Podemos discutir sobre qué es lo que es valor. Si estimas, intenta al menos reducir el máximo el esfuerzo que tienes que dedicar a la estimación. Te va a ayudar mucho en la gestión de vuestros proyectos. Y estima aquello que sea mucho más pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a ganar mucha más precisión. Por último, y esto es lo que podemos extraer de prácticas como el planning poker, hazlo de manera colaborativa. Está muy bien lo del juicio experto, pero si lo haces de manera colaborativa, posiblemente el dicho este de 4 ojos ven más que 2 os puede ayudar bastante. Y por último, tenemos el definition of done, que son los acuerdos que tenemos que llegar a tener a nivel de equipo para dar algo como terminado. Y si no sabéis, voy hacia atrás. Si no sabéis muy bien aplicar las técnicas necesarias para cada contexto, lo que estaréis haciendo es estimar, ¿vale? Porque pasa una cosa, que si utilizas siempre la misma técnica en todos los escenarios, no puedes aportar mucha más información que la necesaria para poder estimar tu proyecto. Así que, por mí, nada más. Gracias.
¿Preguntas? Hola. ¿Hola? ¿Sí? Vale. Bueno, sí, lo encuentro muy interesante y la verdad es que da que pensar. Pero hay un momento que, es decir, si no estimas, no te comprometes. ¿O cómo gestionas? O sea, tú tendrás un director o un cliente o un inversor y alguien dirá, mira, pues no, hay tanto dinero o hay tantas personas a tu cargo, ¿qué vamos a hacer con esto? Si no te comprometes, o sea, ¿cómo gestionas esto? Vale, buena pregunta, Jordi. Hay que, para intentar dar respuesta a todo esto, hay que a lo mejor definir algunos conceptos que tenemos, ¿vale? Un proyecto normalmente lo podíamos hacer una foto y poder analizar desde el triángulo de hierro. No sé si lo conoces, Jordi, que es alcance, tiempo y los recursos necesarios para poder desarrollar el proyecto, ¿vale? Entonces, si el tiempo lo comprometemos desde el principio, ¿vale? Eso significa que tú puedes asignar un presupuesto a tu proyecto, ¿vale? Sin tener que haber realizado ninguna estimación. Es decir, dime qué es lo que quieres, pongamos una fecha y conforme vayamos avanzando en el proyecto, midamos si realmente podemos entregarlo antes o después, ¿vale? Es lo que te digo, que hay que intentar redefinir los conceptos que tenemos para la gestión de un proyecto, ¿vale? ¿Respondo más o menos? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque luego lo comentamos durante la comida, ¿vale? Hay mucha más historia detrás de todo esto que hace que sobre todo tengamos que activar muchas más neuronas que hasta ahora estaban pensando sobre un modelo de trabajo muy clásico, ¿vale? Sobre el waterfall de toda la vida, en el que interpretamos un proyecto de software como algo estático entre que el alcance, el tiempo y los recursos están fijos, ¿vale? Y sin embargo, en las prácticas ágiles también nos dicen que, oye, está muy bien que fijes el alcance y fijes el tiempo, pero puedes llegar a cometer el error que con el proyecto Mástil, ¿vale? Que te des una bofetada tras otra y además no tengas nada hecho, ¿vale? Es una solución, Estimates, el no Estimates, a ese tipo de situaciones, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, estamos en tiempo, Óscar. Más sobrado, al final, ¿eh? Muy bien, gracias a todos, ¿eh?